académica, que es un poco más interno, nos damos cuenta que también es un problema no solo para la persona que copió, sino también para el autor al cual yo le copié, porque le estoy robando ideas. Es básicamente un robo. Así como hay robos materiales, pues también hay robos intelectuales. Entonces todos entendemos que el plagio es el caso 100% negativo. ¿Cuál sería la solución? Como ya lo repetí varias ocasiones, como un trabajo es poco probable que sea 100% original, es una buena práctica basarse de fuentes secundarias. Y no es una mala práctica tomar el párrafo de Juan Gómez tal cual. Vengo a un caso B o a otro caso literal. Tomé el párrafo de Juan Gómez y ahora lo transcribí por acá en el párrafo de abajo, con la pequeña diferencia que al final del párrafo le puse una cita, aquí está en Norma Zapa, ¿cierto? Entre paréntesis, el apellido del autor, coma, el año, si quiero ser más específico, coma, la página, ¿cierto? En ese momento, cuando el calificador, el profesor o el lector esté revisando mi documento, pues va a entender que esto es original, que esto es original, esto pues era el caso anterior, no es válido, pero esto pues es tomado de Gómez 2017. Si se dirige a las referencias del final, pues se da cuenta que el artículo de Gómez se titulaba así, fue publicado en tal lugar y puede ir directamente hasta ese documento. En ese momento, la persona que está entregando el trabajo, el autor, sale beneficiado porque se evita problemas de plagio. ¿Sí? También el lector, pues obviamente si quiere profundizar en esa temática y quiere ir a leer más documentos similares, pues puede dirigirse al de Juan Gómez. Y el autor al que yo le estoy copiando, digámoslo así, que lo estoy haciendo de forma legal, pues también sale beneficiado porque recordemos que los autores normalmente se vuelven populares o ganan impacto mediante la citación. Entonces, cuando un autor es citado en otro documento que es publicado, esto le genera una métrica que al final hace parte de la bibliometría y le ayuda al profesor a volverse un autor de impacto o un investigador de impacto en el área del conocimiento. Entonces, al final, con la opción de la cita, salen ganando todos, el lector, el autor y la persona a la cual pues le estoy copiando esa idea. Entonces, esta es la buena práctica, ¿cierto? Copiar y pegar no es un problema siempre y cuando utilice la cita. Entonces, ahora para explicar las nubecitas del medio. Supongamos que si no existiera Turnitin, ya voy a hablar de qué es Turnitin, ahora sí para entrar al grano, pero si no existiera, cualquier persona podría pensar que este primer ejemplo es similar al de Juan Gómez, ¿cierto? Porque obviamente fue tomado de Juan Gómez, pero esa similitud al de Juan Gómez se convierte en un plagio cuando no tiene cita. ¿Listo? En el ejemplo B, pues cualquiera va a pensar y va a darse cuenta que este párrafo también es similar al de Juan Gómez o tiene coincidencia con el de Juan Gómez. El detalle es que esa similitud o coincidencia pues no es mala porque tiene la respectiva cita. ¿A qué voy con todo esto para resumir? Similitud o coincidencia nunca es mala ni buena, ¿cierto? Es una práctica que se utiliza en cualquier trabajo académico que se basa en fuentes secundarias. Se convierte en mala, se convierte en plagio cuando no tiene cita y se convierte en positiva pues cuando utiliza la respectiva cita. Entonces la similitud o la coincidencia es el punto intermedio entre la originalidad, que es la parte positiva, y el plagio, que es la parte negativa. Vuelvo y repito, me gasté aquí unos minuticos explicándolo como se dice con plastilina y les pido ahí disculpas porque sé que ustedes ya conocen todo esto, pero esto me va a ayudar ahora sí a hablar de Turnitin. Turnitin es una plataforma en línea, es decir, que yo no tengo que instalar ni descargar ningún programa, ingreso desde un navegador por turnitin.com y la finalidad de esta herramienta es que me permite comparar la originalidad o la similitud de los trabajos y con esto prevenir el plagio. Esta palabra es clave. Prevenir el plagio. Es decir, Turnitin nunca me va a detectar plagio. Turnitin nunca me va a decir esto es plagio y esto es original. Turnitin me va a encontrar similitud o coincidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el porcentaje de Turnitin necesariamente no es malo ni bueno. Siempre el director, el profesor o el lector tiene que entrar a revisar qué fue lo que me encontró como similitud, ¿cierto? Porque pongamos, o volvamos al ejemplo, si yo paso esta hojita por Turnitin, pues él me va a encontrar como similitud esto y seguramente me va a arrojar, si fuera solo esa hoja, un 50% de similitud, más o menos, ¿cierto?
Pero cuando me voy a la realidad y miro qué fue lo que me señaló, voy a decir, esto no es malo, es una similitud entre comillas buena, por lo cual pues disminuye un 25. Realmente lo malo es esto, ¿cierto? Entonces a lo que quiero llegar con esto es a responder la pregunta común de cualquier persona que empieza a conocer la herramienta, y es que normalmente se consulta qué porcentaje es aceptable o qué porcentaje es bueno o es malo. La respuesta a esta pregunta es no hay porcentaje bueno ni malo porque Turnitin lo que me detecta es similitud o coincidencia. Con esto me ayuda a prevenir el plagio porque es una herramienta que me ayuda a mejorar los procesos de escritura y a tomar buenas prácticas en ética académica, pero no me detecta plagio. Eso es súper importante. Y lo segundo es que tenemos la posibilidad también del feedback estudio. ¿Qué quiere decir? Que está la posibilidad de hacer retroalimentación formativa dentro del mismo documento. Ya vamos a explicar un poco mejor esto. ¿Cómo funciona? Bueno, principales casos de plagio. Creo que esto la voy a pasar muy rápido porque ustedes la conocen. Presentar un trabajo con palabra por tras palabra de otra persona, pues totalmente plagio. Copiar porciones, si no copia todo, sino un pedacito, pues también es plagio. Mezclar varias citas. Uno cree que porque no le copió solo a uno, sino le copia a varios, pues de pronto ya no es tan plagio. Si no lo cita, igual es plagio. Fuentes inexistentes. A veces uno le dice al estudiante que tiene que tener por lo menos 10 citaciones o referencias y solo toma 2, inventa el resto o pone al azar. Eso también es un problema de plagio. E incluir citas, pero que casi no contiene el trabajo original. Resulta que según la norma, digámoslo así, todo lo que se cita dentro del texto se debe referenciar al final. Y de forma contraria, todo lo que se referencia al final debería estar citado dentro del texto, así sea parafraseado. Esto es proporcional. ¿Cómo funciona la herramienta? Ya lo había mencionado, sistema online, funciona 24 horas, 7 días a la semana, y el objetivo o la meta es fomentar la originalidad y desarrollar capacidades de redacción y escritura académica. Paso a paso de su funcionamiento. Primero, voy al caso específico, el trabajo de grado. Tenemos el trabajo de grado del estudiante. Este es el documento que me entregó de, no sé, 50, 100 hojas. El mismo estudiante o yo como calificador o profesor puedo entregar el trabajo o subir el trabajo de forma electrónica a la herramienta Turnitin. Cuando digo de forma electrónica puede ser cualquier documento tipo texto, puede ser PDF, puede ser Word, puede ser .text, puede ser PowerPoint, puede ser Excel. Desde que sea texto y no sea imagen, es decir, captura de pantalla de un texto, pues eso no lo va a poder leer. Pero si es textual, eso se puede leer. Y no importa el peso y no importa la cantidad de palabras o páginas que tenga, ¿cierto? De eso depende de qué tanto se va a demorar procesándolo, más no que no lo permita. Apenas subo el trabajo, él empieza a realizar una comparación palabra tras palabra o frase tras frase de todo mi documento con una base de datos de más de 40.000 millones de elementos o contenido de Internet. Exactamente, él me compara con 3 bases de datos. Primero me compara con todas las páginas web que hay libres en Internet. Es decir, me está comparando, perdón, con Wikipedia, con tareas.com, con los scripts, con el Rincón del Vago, bueno, con todos estos blogs que se usan los estudiantes de forma abierta para tomar contenido de Internet, me hace comparaciones abiertas. Segundo y más importante, me compara con artículos indexados, es decir, Turnitin tiene convenio con las editoriales más reconocidas, Elsevier, Springer, Oxford, Taylor, Sage, y con ellas me hace una comparación. Y algo más interesante todavía es que me hace traducciones, es decir, que el estudiante encontró el artículo en inglés, pero copió un párrafo y lo tradujo a español y no lo citó, Turnitin me reconoce plagio de traducciones. Entonces, esto también es muy interesante para documentos, pues que sabemos que las editoriales internacionales generalmente publican en inglés, que es el idioma universal de investigación. Y la tercera base de datos con la que me compara es una base de datos un poco polémica, porque me compara también con trabajos que han sido guardados previamente en la base de datos de Turnitin. Me explico un poco. Cuando un profesor agrega estudiantes a sus clases, ya voy a explicar lo del flujo de trabajo y lo de las clases, pero cuando él agrega estudiantes, él puede definir que en las entregas de esos estudiantes quiero que los documentos queden guardados en Turnitin o quiero que no queden guardados. Él lo define, ¿cierto?
Yo digo, quiero que lo queden guardados en Turnitin. O yo puedo decir, quiero que no queden guardados. Ejemplos. Si yo estoy dictando una clase y esta asignatura la dicto varios semestres o tengo varios grupos y yo quiero que entre los trabajos entregados por los mismos estudiantes se hagan comparaciones, ¿cierto? Porque lo que me entrega el estudiante no queda publicado en ningún lugar, pero puede quedar guardado en Turnitin. Entonces, si el estudiante A le copió al estudiante B, cuando el estudiante A suba al documento, ese va a quedar guardado en el depósito. Ferney, se fue la voz, se fue el volumen. Es que está ahí otro micrófono abierto, que lo cierren, el de Paula. Espéreme un momentico. Estamos escuchando. No se escucha nada, sí. Si no se escucha, Ferney. Se perdió. Es que a mí, por ejemplo, se me fue la luz. Y se me perdió como Ahora, por ¿ya me 4 escucha? minutos. Ahora sí. Listo, Ferney, ya. Ya. Sí, creo que es un problema acá como con el micrófono, pero bueno, me están avisando, qué pena con ustedes. Tranquilo. Bueno, Dale. les decía el depósito de Turnitin. Entonces, ejemplo positivo para ese depósito, cuando el profesor dicta varias asignaturas de la misma y quiere que se compare entre sus mismos estudiantes. Entonces, yo puedo detectar plagio entre los mismos grupos, si un estudiante le copió a su compañero o si un estudiante le copió a un compañero del semestre anterior o de otro grupo. Eso es buenísimo. Cuando de pronto no es tan bueno y es polémico, cuando, por ejemplo, el estudiante tiene varias versiones de su proyecto de grado, ¿cierto? La versión 1.0, 2.0, 3.0. Entonces, cuando sube la primera versión, pues la similitud se la revisa normal. Pero como quedó guardado, cuando sube la segunda, se va a comparar con la primera. En ese momento, pues no es recomendable guardarla dentro del depósito, ¿cierto? Otro ejemplo que no es tan positivo, cuando el profesor va a enviar un artículo o cuando el trabajo de grado del estudiante va a ser publicado en alguna revista, por ejemplo. Entonces, cuando lo pasan aquí en Turnitin de la UIS, queda guardado en el depósito. Cuando lo entrego a la revista lo pasa por Turnitin y se compara con el de la UIS. Entonces sale un 100%, pero de su mismo documento. Ferney, una Entonces pregunta. hay que... Una pregunta, Señor, Ferney. claro que sí. No sé cuál es la metodología suya, pero ¿se pueden hacer preguntas o las hacemos al final? Claro, no, si quieren hacerlas de una, mejor resolvemos. Dale, Carlitos, dale. Sí, aquí en ese ejemplo que plantea Ferrey hay un caso que es muy típico y hay un problema, es que, por ejemplo, en el caso del proyecto de grado lo están calificando dos docentes. Si el primer docente lo monta Turnitin y el segundo docente que va a calificar, entonces va a encontrar un referente igual, ¿sí? Y eso le bota un valor alto. Entonces, ¿qué se recomienda hacer ahí para que no se tenga problema? Simplemente no montarlo, no grabarlo en Turnitin, porque eso es un problema que se está presentando. ¿Sí me entendió, Ferney? Ferney. Ferney. No se le escucha, no se le escucha. Está como la comunicación mala. ¿Aló ya? Ya. ¿Escuchó la El pregunta del micrófono. profesor Carlos? Bueno, Ferney? sí, señor. Bueno, Sí, listo. señor, sí escucho Hágale. la pregunta, listo. Entonces aquí la recomendación sería, y a lo que iba también con la explicación de los casos, es que el profesor que crea el ejercicio para subir los documentos puede definir o configurar si el documento queda guardado o no queda guardado en el depósito. Entonces yo ahorita que ingresemos a la plataforma les voy a mostrar cómo podemos editar esa configuración para que lo que se suba en ese ejercicio no quede guardado en el depósito. De hecho, en este ejercicio que ustedes están haciendo de calificación de proyectos de grado, lo que se recomienda es que no los dejen guardados en el depósito, porque igual forma ese trabajo va a ser publicado en acceso abierto. Es decir, con ese trabajo de grado igual van a haber comparaciones futuras. Entonces no es necesario guardarlo en el depósito. Creería que el caso ideal para decidir guardarlo en el depósito es cuando ya sea un trabajo final que no va a tener más revisiones, digamos, de ninguna otra persona. O en el caso, por ejemplo, de la asignatura. Pero entonces, para el profesor Carlos, si quiere ahorita que ingresemos a Turnitin, les muestro cómo configurar para que quede sin depósito. Eso sería lo recomendable para... Pero se sigue haciendo la valoración, ¿cierto? Sí, se hace igual. La única diferencia es que no queda no va a guardado. no queda guardado en Turnitin. Sí, exactamente. Sí, O sea, en es su que cuenta,
En su cuenta usted lo va a poder ver, pero en el depósito de Turnitin no va a quedar guardado para comparaciones futuras. Sí, y es que el problema es que eso genera que si el segundo calificador va a mirar, obviamente entonces la comparación se le sube extraordinariamente. Y Claro, entonces son de una 100 vez en un puede momento. tomar la determinación de que el proyecto o el documento está plagiado, cuando no es cierto. ¿Sí? Entonces sí es mejor que se tome la práctica de que no se suba, de que no se guarde en Turnitin. Venga, Carlos, eso implica, y con la ayuda de Ferney, como a partir del comité de proyectos, definir como unas Unos reglas de parámetros. juego, unos Sí, señor. parámetros. Sí, señor. Listo, listo, sigue, Ferney. Eso es súper importante y termino aquí tercera base de datos con la que compara de los trabajos entregados. ¿Escuchan? Qué pena. Sí, Sí, señor. gracias. Qué pena. Esto termino diciéndolo que cuando el documento queda guardado y yo quiero que se elimine, es un poco complicado porque el profesor que lo guardó tiene que enviar un correo a biblioteca enviando el ID de la clase, el ID del ejercicio y el ID del documento. Y la biblioteca como administradora tiene que escribir a Turnitin. Y Turnitin pues tiene varios casos represados y eso puede demorarse hasta más de una semana para poder eliminarlo. Entonces, eliminar documentos que queden guardados toca mediante el administrador de la WIS y mediante Turnitin. Entonces, es bastante complicado. Por eso recalco que sí, la recomendación en este caso sería que todos guardáramos sin depósito esos documentos. Pero bueno, ya les muestro entonces eso. Continúo con el flujo de trabajo. Entonces les decía, entrego el documento, se sube a Turnitin, se compara con las 3 bases de datos, con el montón de referencias existentes. Como tercer paso, él me empieza a identificar, y es muy importante estas palabras, coincidencia o similitud, ¿cierto? Entonces él empieza a señalarme de colores lo que va encontrando como similitud en esas 3 bases de datos y me genera un informe con un porcentaje de similitud. Importante y vuelvo, repito, el porcentaje es de similitud o coincidencia, más no de plagio. ¿Qué quiere decir? Que un porcentaje de 37% pues no es ni malo ni bueno. Es decir, el profesor, y una recomendación sería que el profesor no se basara solo en el número para dar su apreciación. Porque si yo me baso en un número de 37%, inmediatamente yo voy a decir, no, más de pues, 37 es muchísimo. Efectivamente, este trabajo pues no es plagiado. Pero cuando voy a ver el documento, me puedo dar cuenta que ese 37%, todo lo que me señala, tiene su respectiva cita. Entonces, si tiene la cita bien estructurada, pues es un porcentaje de similitud, pero que no genera plagio. ¿Qué puede pasar otro segundo caso? Me sale un documento con solo un 5% y yo digo, bueno, un 5% es aceptable, es bien, pero cuando voy a ver ese 5%, pues no tiene ninguna cita por ningún lado, entonces es un 5 que es plagio. Entonces es muy importante tener en cuenta esto y es que siempre, Turnitin no es una herramienta que me da la solución directa. Siempre el lector, el calificador, tiene que revisar el documento, es decir, ver si lo que me señala realmente es bueno o es malo. ¿Sí? Eso es como lo importante de la herramienta. Hablemos de los perfiles o de los roles. Tenemos 3 perfiles en la WIS. Tenemos el perfil administrador, que actualmente lo tiene la biblioteca, lo tengo yo actualmente. ¿Qué podemos hacer desde biblioteca? Podemos agregar profesores, por eso los profesores que me han estado escribiendo, pues yo les he estado respondiendo, que ya lo registré, y ahorita les muestro cómo lo registro. Podemos también revisar estadísticas de uso. Si la herramienta recuerden que todos los recursos de biblioteca, si tienen buen uso, se mantiene esa suscripción. Turnitin, afortunadamente, el uso ha sido muy bueno y cada vez está mejorando. Entonces, pues es muy posible que se mantenga a futuro bastante. Y también administramos integraciones. Esto también es importante porque Turnitin ya se integra con Moodle. Es decir, si por ejemplo los trabajos de grado se entregaran por Moodle, yo puedo en Moodle crear ejercicios tipo Turnitin, de tal forma que el estudiante cuando lo entrega a la plataforma, inmediatamente se genera un informe de Turnitin. Y aparte del informe de Turnitin, pues yo le puedo hacer otros comentarios y yo le puedo generar una nota. Esto, por ejemplo, para clases. Entonces es interesante, sobre todo para trabajos finales de asignaturas o bueno, si se manejan trabajos de grado por Moodle, ya existe esa integración. El único detalle es que Turnitin no está abierto para todos, ¿no? Actualmente no todos los profesores que tienen Moodle tienen Turnitin. Entonces se requiere el registro. Primero se registran en Turnitin,
Después le escriben al administrador de Moodle para que les habilite el perfil de Turnitin en Moodle, ya teniendo cuenta de Turnitin. Segundo perfil, profesores o instructores. En Turnitin se conoce como instructor. Primera condición, pues para ser instructor hay que haber sido agregado por biblioteca, ¿cierto? Entonces es como la primera condición para el registro. Después de estar registrado, el profesor puede agregar estudiantes a sus diferentes clases. Él puede crear clases y ejercicios. Esto no es solo un puede, sino un debe, porque es parte del flujo del trabajo, ya lo vamos a mostrar. Y él puede enviar documentos él mismo, ¿cierto? Un profesor, de hecho, que tiene cuenta de Turnitin, puede enviar documentos ilimitados. Por ejemplo, si yo no quiero poner al mismo estudiante a subir el documento, sino que soy calificador, yo mismo lo puedo subir y yo hago la revisión y le envío los comentarios al estudiante. Entonces, eso también es posible. Pero si yo agregué estudiantes, pues él mismo me lo puede subir y yo simplemente puedo revisar y calificar el documento. Cuando hablo de calificar, me refiero sobre todo a cuando está integrado con Moodle, que la calificación automáticamente pasa a Moodle y de Moodle pues al sistema académico de los estudiantes. Y el tercer perfil es el del estudiante. Entonces, para ser estudiante tiene que haber sido agregado por un profesor, ¿no? O por biblioteca. Biblioteca también tiene un perfil de profesor para estudiantes y puede agregar estudiantes, que es otra opción. ¿Y qué puede hacer un estudiante? Pues solamente enviar documentos y revisar y corregir. Cuando me refiero a corregir, no quiero decir que la plataforma es interactiva y que le permita hacer cambios de texto, sino que el estudiante tiene que revisar qué errores tuvo y cambiarlo en su documento original. Y si quiere volver a revisarlo, pues lo vuelve a subir. Esa es como la forma de corregir. No es que lo corrija en línea, por decirlo así. Entonces, ¿cómo se registran los profesores? Pues yo le decía al profesor que tenían que escribirme a mi correo, bitbir@wis.edu.co. Yo tengo un Excel de los que se han registrado y les envío a vuelta de correo, pues cuando lo registro en Turnitin directamente, Turnitin les envía un correo como este, un mensajito en el cual les dice que bienvenido y que para empezar sigan este enlace, ¿sí? Eso normalmente pues ya les ha llegado a algunos. Quienes no les ha llegado, pues me pueden escribir y yo ahorita que vaya a mi equipo, pues los sigo registrando a los que me faltan. Hace poco les acabé de enviar correos a algunos que me faltaban, que eran como 3 profesores que escribieron hoy, pero si me falta alguno, porfa, recuérdenme en el correo y con mucho gusto yo lo registro y les envío el enlace para que puedan crear su cuenta. Muy importante, aparte del correo que les llega directamente de Turnitin, porque el enlace que tienen que seguir es el que les llega directamente de Turnitin. Pero además yo les envío un correo de confirmación, valga la redundancia, confirmándoles qué correo y qué apellido les registré. Porque cuando uno sigue el enlace, él le va a pedir correo y apellidos tal cual fueron registrados. Es decir, si le puso tilde, tiene que ser con tilde. Si le puso ñ, si le puso mayúscula, perdón, minúscula. Entonces yo normalmente les pongo tal cual como me lo envían, solo les quito a veces las tildes porque las tildes pueden generar a veces problemas en el registro. Entonces es importante que el apellido debe ser importante para cuando vamos a crear la contraseña, ¿sí? Entonces repito, pasos para registrarse. Escribirme a mi correo. Después de que me escriban a mi correo, yo lo registro en la plataforma. Les llega un correo de Turnitin y les llega un correo de mi correo confirmándoles que fueron registrados. Siguen el enlace del mensaje de Turnitin, ponen la dirección de correo y el apellido tal como se los envía en el correo de confirmación y crean la contraseña. Ese es como el proceso para registro de profesores. ¿Listo? Y ya para pasar a la plataforma, creo que por acá. Ya para pasar a la plataforma, hablemos del flujo de trabajo, porque esto es muy importante. A veces el profesor, cuando es nuevo en Turnitin, cree que apenas tiene la cuenta, ya puede subir documentos. Y resulta que Turnitin tiene que seguir un flujo de trabajo obligatorio. Entonces, los que están siendo registrados nuevos, apenas ingresan, están en blanco, ¿cierto? Yo tengo mi cuenta en blanco de Turnitin, todavía no puedo subir documentos. Para poder subir documentos, por obligación, tengo que primero crear por lo menos una clase, ¿sí? Las clases normalmente están relacionadas con las asignaturas que yo dicto. En este caso, pues ustedes por defecto pueden crear una que se llame trabajo de grado. Trabajo de grado por semestre, por ejemplo, porque las clases también van de fecha, de cierta fecha a cierta fecha. Entonces yo puedo crear una clase que se llame trabajo de grado 2022-1 y la pongo pues de
no sé, de febrero a junio del 2022. Esta clase se llama Trabajo de Grado 2022. Supongamos, para el ejemplo, que yo dicto otra clase acá de investigación y le pongo igual, investigación 2021-1 o investigación y el nombre del grupo. Teniendo ya la clase creada. Se le fue la voz, Ferney. ¿Aló, ya volví? Ya volvió. Listo, gracias, profe. Listo, entonces les decía, apenas tengo mi clase por obligación, debo crear, perdón, apenas tengo mi cuenta por obligación, debo crear al menos una clase, ¿sí? A esta clase yo puedo, es opcional, registrar estudiantes, ¿sí? Si no quiero registrar estudiantes, pues la dejo en blanco y yo sería el único que puedo subir documentos a esa clase. ¿Listo? Apenas tenga mi clase creada, tampoco puedo todavía subir documentos, tengo que crear ejercicios o por lo menos un ejercicio. Los ejercicios están relacionados con las entregas que tienen cada asignatura. Supongamos que, no sé, si fuera una asignatura real, yo tengo una entrega a mitad de semestre y otra entrega a final de semestre. Esta clase va de febrero a junio, entonces esta entrega va de febrero a marzo y esta va de abril a junio, por ejemplo. Ferney, En una el caso, pregunta. señor, Si nosotros tenemos, todos nosotros estamos manejando Moodle. Al hacer esa conexión, se pasan los estudiantes que tenemos en el grupo a Turnitin. sí, señor. Si se hace desde Moodle, es inmediato, sí, señor. O sea que podemos solicitarle al de la plataforma, a Ricardo, que por favor nos incluya eso, ¿cierto? ¿O cómo sería la gestión? Sí, pues normalmente cuando ya el profesor tiene cuenta de Turnitin, se le escribe al de, bueno, pues no sé si sería con Ricardo o directamente con Jorge, pero lo que se hace es... No es que por ejemplo, Ricardo nos maneja a nosotros el Moodle, en el ah, IPRE, ok. no Entonces Jorge sería Iván. con Ricardo. Ah, listo, Sí. listo. Ujú. Entonces lo que se le dice es que se le habilite el perfil Turnitin a las asignaturas esta y esta. Es como por asignatura. Sí, señor. Y dentro de la asignatura, pues ya los estudiantes que estén en esa asignatura son los que tendrían el acceso a subir el documento. Si quiero ahorita les muestro también cómo se puede crear Sí, por señor. Turnitin Sigue, por favor. ejercicio. Bueno, para culminar este flujo de trabajo, entonces tengo mi cuenta, por obligación debo crear una clase de tanta fecha a tal fecha y por lo menos un ejercicio. Y cuando ya tengo un ejercicio, a ese ejercicio yo puedo subir documentos. Los estudiantes solo pueden subir un documento por ejercicio. Es decir, si yo tengo dos, un estudiante solo podría subir 2 documentos. El profesor, como es el dueño de la cuenta, puede subir todos los documentos que quiera a un solo ejercicio. Pues si lo van a hacer directamente desde Turnitin, mi recomendación es que si lo van a hacer ustedes mismos, es decir, yo voy a calificar y yo mismo subo el documento, solo deben crear una clase y dentro de la clase un ejercicio con la misma fecha. E inmediatamente a ese ejercicio pueden subir todos los documentos que quieran. Ese sería como el proceso. Voy a entrar a la plataforma para que lo vean de forma más sencilla o más directa. Entonces ingresamos por turnitin.com. ¿Sí? Por defecto me va a aparecer seguramente en inglés. Pues por acá en la parte superior yo puedo cambiarlo, parte superior izquierda, puedo cambiar el lenguaje a español. Muy sencillo. Y en la parte superior derecha le doy, bueno, iniciar sesión cuando ya tengo la cuenta, ¿no? Entonces lo primero que deben hacer es ingresar por el correo que les envié de confirmación. Si ya Con tengo eso ya la tenemos cuenta, acceso. entonces, Con eso ya tenemos acceso a la cuenta de con eso Turnitin. ya, sí, desde que por el correo hayan creado contraseña, ya con eso ingresan, con el correo y con la contraseña. Ok. Entonces, fíjense, profe, yo casualmente soy profesor también del IPRE y del semestre pasado tenía por aquí unas asignaturas del aula virtual de aprendizaje. Entonces, mire cómo aparecen las del aula y cómo aparece por acá la de biblioteca, que es la que tengo directamente. Entonces, a ustedes seguramente como son nuevos, pues no van a tener nada acá. Pues si lo van a trabajar desde Turnitin directamente, lo que tendrían que hacer es crear una clase acá. ¿Sí? Apenas ingresan a la página principal, le dan agregar una clase. Entonces yo voy a crear una, por Eso ejemplo. es lo que nos está apareciendo agregar clase. Nos Sí, yo ya aparece lo hice. solamente ese pedacito. Sí, yo ya lo hice para una clase, pero se ahorra uno mucho si lo conecta con Moodle.
Claro que sí. Si quiero ahorita les muestro desde Sí. Moodle cómo sería. Pero ya en la Ingeniero, y academia- en el caso de nosotros, los directores y los evaluadores, lo que hacemos es agregar evaluación de proyecto o qué se agrega ahí sí, en la clase. claro. Yo creo, ¿cierto, Ferney? Pues es que sí, El nombre sería estaba evaluador de proyecto tal. pensando, profe, no sé para los evaluadores, porque por Moodle sería para... Se fue la onda. No se le escucha, no se le Se le escucha. fue la voz a Ferney. Está cansado. ¿Ya volví? Ya volvió. Sí, Desde que creo no ya sea, volví. desde que no sea el COVID. No, es el micrófono acá. Entonces les estaba diciendo, profe, que analizando la situación, yo creo que desde Moodle sería, pero como para los directores, no sé porque los calificadores creo que no estarían dentro de la clase de Moodle. Sí, no, eso no está dentro de la clase. Tiene toda la razón. Entonces al calificador sí le va a tocar es el mismo crear desde Turnitin, el mismo subirlo. Pero con el nombre de evaluación, proyecto tal. Sí, entonces por ejemplo si yo fuera calificador, entonces yo tengo aquí Turnitin, le voy a crear una clase, le pongo, bueno, le voy a poner trabajo de grado 2022-1. Esta clave de inscripción ahorita les explico para qué es, pero es obligatoria, pueden poner acá cualquier número, la asignatura también pueden poner cualquiera, el nivel también. Y la fecha, fíjese que por defecto es una fecha, yo les recomiendo que lo pongan hasta la fecha de fin de semestre, porque algo que puede pasar es que la universidad, pues digamos que Turnitin tampoco se ha abierto para toda la UIS, porque las licencias que paga la UIS no son 22.000, son muy pocas. Entonces, por fechas sí se recomienda que se trabaje en las fechas que se requiere específicamente, porque cuando termine semestre, pues deberían liberarse las licencias que no se estén usando. Entonces, así sería una recomendación desde biblioteca, que pusieran la fecha exacta en la cual de pronto termina el semestre, porque si la dejan hasta agosto y el semestre termina en junio, estarían gastando 2 meses más, digámoslo así, quemando Sin editarlo. licencias, sin editándolas. Sí, es Sí, de como acuerdo. Entonces, la fecha es súper importante y le doy enviar y ahí se me crea el ejercicio. Entonces, ya les muestro. Listo, mira, acá me dice el número de la clase es esta y la clave es esta. Ahorita Y eso les hay que muestro. guardarlo, ¿no? Eso hay que guardarlo. Pues sí, si quieren guardarlo, si no, por acá lo pueden volver a revisar. Mira, acá me aparece el número. Cuando yo le doy a editar, puedo ver también la clave. Lo que hay que guardar es la clave de Turnitin. Ah, sí, la clave de Turnitin, sí, la de la plataforma es súper importante. Entonces, bueno, mire, cuando yo ya creé la clase, yo ingreso por el título de la clase y él me va a decir, no tiene ejercicios por ahora. Entonces voy a crear un solo ejercicio. A ese sí le puedo poner evaluaciones, pues yo ya tengo lo de trabajo de grado, entonces le pongo evaluaciones, los que voy a evaluar. Puedo crear, por ejemplo, otro ejercicio que diga direcciones o no sé, ¿sí? Si lo quieren hacer solo por turno. Este valor de puntos es opcional, sobre todo cuando se va a calificar por Moodle. Se recomienda que el 100 se transforme mismo- en Moodle a nota. ¿Sí? Cuando O se va no a es el mismo calificar. porcentaje de la nota, no. Sí, ¿De no, Moodle? no es porcentaje de nota, sino es puntos total. Es decir, si yo, por ejemplo, le pongo al estudiante en Turnitin que sacó 80, pues en Sí. Moodle se transforma en un 4. Entonces es como se transforma automáticamente en una escala. Sí. Pero acá es solo por puntuación. Fecha de inicio, fecha de límite, de igual forma, pues Sí. yo la puedo poner durante todo el semestre. Entonces, este caso, como son varios ejercicios dentro de una clase, él me recomienda menos tiempo, pero yo la puedo poner ahí sí todo el tiempo del ejercicio, hasta junio 11. Ferney Jaime Augusto, profesor Jaime Augusto tiene una pregunta. Claro que sí. Jaime. Pero Ferney, una pregunta es que estoy revisando acá paralelamente como usted va y yo veo que no hay ninguna asignatura relacionada a nuestro contexto. Entonces, ¿ahí qué hace uno? Sí, no, profe, ahí la recomendación sería poner cualquiera. Digamos que eso no agrega valor a la revisión. No, pero sí hay. Creo que Jaime. está como la... Sí, si quiere ahora eso, Ferney. Espérame, vuelvo Porque acá. yo también tuve esa inquietud y lo... Igual no estábamos diciendo que vamos a colocar evaluación de trabajo de grado porque esa no está creada. No, pero el profe No, dice como acá en las sí, asignaturas. eso, Ah, ya, listo. claro. Pueden ser ciencias naturales o ciencias generales
O Es ciencias que esos son generales. como generales, sí, son generales. O estudios sociales cuando corresponda a eso. Aunque Ah. de igual forma, profe, lo de la asignatura y el nivel de estudiantes, eso pues no agrega valor a la revisión que estén haciendo, es solamente como para cuestiones de A estadísticas, estadística. por ejemplo, si yo quiero Sí. saber cuántos de tal área, pero pues realmente eso no lo estamos revisando así como por ese lado de áreas, entonces no es tan necesario. Les estaba mostrando que cuando yo ya ingreso a la clase, le puedo dar agregar ejercicio. Pues les decía que si van a crear un solo ejercicio por semestre, que ustedes mismos van a subir los documentos, lo ideal sería que le pusieran la fecha pues, de toda la clase, para que durante todo el semestre puedan subir el ejercicio. Le ponen también un nombre, ya habíamos dicho que evaluaciones, y los puntos son opcionales, podemos dejarlo en blanco. Fíjense, y acá viene lo importante, profes. Yo puedo darle enviar, inmediatamente se crea, pero les recomiendo a todos, al crear el ejercicio, darle aquí en configuración opcional. Aquí es donde yo configuro, pues, varias opciones, pero me interesa que se aseguren de lo que hablábamos ahorita, que la entrega de los trabajos estén sin depósito. Ajá, ya. Creo que por defecto todas están sin depósito. Creo. Pero igual forma es mejor que se aseguren, ¿cierto? Al crear el ejercicio, dale opción adicional, bajan por acá, pueden revisar el resto, igual el resto es muy sencillo, ya está por defecto. Por ejemplo, acá está el de las traducciones, mire, está habilitado y hay otros por ahí habilitados. Pero el que me interesa es este, que se aseguren que esté sin depósito para que después no tengan pues el inconveniente de que lo que decía el profesor Carlos, que un calificador le subió y el otro le salió 100% y bueno, todos los inconvenientes que pueden haber. Entonces, revisar las configuraciones, pero sobre todo esa de sin depósito. Y después de que se aseguraron que está sin depósito, le dan enviar e inmediatamente pues ahí se me creó el ejercicio. Como yo soy el mismo profesor que voy a subir el documento, pues es muy fácil. Mira, acá yo ya entré a mi clase, tengo mi ejercicio, le doy ver y acá es donde puedo empezar a agregar archivos ilimitados, ¿cierto? Vuelvo y repito, el estudiante que yo agrego puede subir solo un trabajo por cada ejercicio. El profesor en un solo ejercicio puede subir ilimitados documentos. Entonces yo le doy entrega. Hay que subir el estudiante, el nombre del estudiante. Se fue la voz, Ferney. Aló. Ya, ahí se sube el nombre del estudiante tal y conforme está en la plataforma de la UIS. Que Digamos que aparece acá en el listado. este nombre simplemente es para llevar un control por... Aló. Sí, sí, sí. Ah, perdón. Es para llevar un control por parte del profesor, sobre todo para cuando vayan a imprimir el informe, que salga el nombre del estudiante, pero pues ustedes deciden si ponen el nombre completo o ponen simplemente uno. Realmente eso no, porque no les va a cambiar el documento que subieron y en el documento original está la portada. ¿Sí? Es solamente para un control propio, para que Ajá. ustedes sepan de quién es cada documento. Y eso, Y si es en Moodle, eso pasa directo. Sí, si se hace en Moodle, entonces ya les muestro. Voy a hacerlo aquí rápido. Sí. Entonces acá se puede subir desde el computador, desde Dropbox o desde Drive. Entonces lo voy a subir acá desde... Y uno puede subir el archivo en Excel que puede bajar de la plataforma de estudiantes, del cada tutor. El archivo Excel. Sí, sí, espere. Nosotros podemos bajar el listado de estudiantes. Eso puede ser en Excel. Sí, desde la plataforma de la UIS, cuando están matriculados los estudiantes. Ese archivo okay. Sí. Ya les muestro esa opción. Entonces voy a subir acá cualquier documento para Sí, revisión. sí, correcto. Espérenme, creo que no tengo ninguno. Voy a subir esta guía de trabajos de grado. Acá lo subo, le doy cargar. Él lo primero que hace es revisarme el documento respecto a peso, número de palabras, número de caracteres, revisión como general del contenido, pero no de la revisión de plagio todavía o de similitud, sobre todo cosas técnicas. No sé cuántas páginas tenía. Ah, bueno. Qué pena, Ferney. ¿Se puede, qué pena, Ferney, de a un solo archivo puedo subir una carpeta, por ejemplo? No, en este caso es de a un solo archivo, es una entrega.
archivo por entrega. Listo, gracias. Sí, señor. Fíjense que aquí lo primero que me detecta es, y fíjense que esto era un PowerPoint, casualmente, bueno, pues estaba convertido como en Excel, pero es la guía de presentación de trabajos de grado. Tiene 21 páginas, pesa 1,73 y, Megabyte. bueno, sí, bueno, y megabytes, sí, perdón, sí, profe, y el número de palabras y número de caracteres, ¿sí? De hecho, acá me muestra como la figura, yo puedo revisar si realmente es el documento, y cuando me aseguro, simplemente le doy confirmar. En ese ¿Qué? momento Ya comienza el es proceso. que empieza el proceso de la revisión de similitud. Ese proceso normalmente se demora de 2 a 10 minutos, realmente no es muy largo. ¿Qué les recomiendo? Por ahí cada minuto estar actualizando con F5 o acá arriba se paran y refrescan. Aquí donde dice similitud se les debe generar el porcentaje. Entonces voy a dejarlo ahí generando. Espere con esto, qué pena con esto. Aló. Sí, tranquilo. Listo. Listo, fíjense que aquí ya se generó el porcentaje, no pasaron creo que ni 2 minutos y aquí ya me generó. Obviamente este documento como está publicado en internet, pues es un porcentaje grande. Ya hablamos del reporte. Cuando yo le doy clic sobre el porcentaje, me arroja el reporte de similitud o el reporte de originalidad, pero ya hablamos de él y ya profundizamos en eso. Antes de hablar del reporte que me genera, quería mostrarles también lo que preguntaba ahorita el profesor de la lista de estudiantes. Pues si yo quisiera que el mismo estudiante subiera el documento, que no yo tuviera que subir todos los documentos para revisión, sino que quiero poner al estudiante a que lo suba. Entonces, acá en la parte superior, bueno, voy a entrar desde el inicio a la clase que creé, trabajo de grado 2022-1, y en la parte superior me aparecen como unas pestañas, como unos tabs. Entonces, acá donde dice estudiantes, yo puedo agregar estudiantes de 3 formas. La primera forma es agregar uno por uno. Entonces yo podría decirle ahorita, regáleme su nombre y su apellido, y el correo. ¿Cuál es el detalle de este? Que es importante que el estudiante sepa con qué apellido lo agregué, porque vuelvo y repito, si el apellido fue solo Pérez o Pérez con tilde o Pérez Gómez y Gómez con tilde, pero Pérez sin tilde, entonces ahí empieza como que, profe, intenté y el apellido no me sale, o profe, eso nos pasó en la biblioteca al principio. Cuando agregábamos profesores, el profe decía, no, pero no, y resulta que subía solo un apellido, o lo subía con tilde, o lo subía sin espacio, o lo subía en minúscula, y bueno. Pues agregar uno por uno se complica porque pues toca especificarle al estudiante con qué apellido fue que lo registré. ¿Sí? Lo mismo pasa con la segunda opción, lo que decía ahorita el profe, yo puedo descargar una lista de Excel, entonces yo puedo cargar una lista de estudiantes. Cargo la lista de Excel, solamente que tenga 3 columnas, el nombre, el apellido y la dirección de correo. Pero pasa el mismo detalle, el estudiante debe saber con qué apellido exactamente lo registré para que pueda crear la contraseña. Porque el correo por defecto pues siempre es el mismo, pero el apellido siempre nos ha generado como complicaciones de alguna forma. Entonces, ¿qué hacemos en biblioteca? No registramos estudiantes uno por uno, sino que utilizamos la tercera opción. La tercera opción es ese que decía ahorita el profesor, guarden el ID de la clase y la contraseña. Entonces, si yo le doy al estudiante este ID, 3364457779, y la clave, recuerden que la clave la puedo ver en editar, es 1234. Entonces yo le digo al estudiante, mire, la ID de la clase es esta y la clave es esta. Entonces el estudiante con esos datos podría, voy a cerrar acá sesión, podría entrar a turnitin.com y si el estudiante no ha tenido ninguna clase con Turnitin nunca, entonces puede venir aquí a crear una cuenta, la crea como estudiante, pone el número de la clase y pone la clave 1234 y llena sus datos. De esa forma, pues el estudiante se responsabiliza de qué apellido puso o cómo lo puso. Entonces evitamos también de pronto, bueno, pues cada uno elige de pronto cómo lo sube.
Pero fíjese que ahí él puede registrarse como estudiante siempre y cuando tenga un ID y una clave de la clase. Una pregunta, René, ¿el correo mejor es institucional o cualquiera? Sería lo recomendable, sobre todo porque cuando yo quiero usar Turnitin con Moodle, en Moodle está el institucional normalmente. Entonces ahí si yo utilizo otro, pues no se van a ligar. Sí sería recomendable pues que fuera con el institucional, pero se puede con cualquiera realmente. Y se puede uno o dos, solamente un solo correo, ¿cierto? Solo uno, sí señor. Y entonces vamos a tener que hacerlo desde los correos que ellos, cuando se matricularon, están ahí. Sí, aunque se puede también con el personal, pues no hay ningún inconveniente si lo van a hacer desde Turnitin directamente. O sea, en un ejercicio inicial toca informar al estudiante que incluya su nombre en Turnitin con el correo y con la clase y la clave, y con eso queda registrado. Con eso queda registrado, exacto. Bien. Puede pasar también que el estudiante diga, ah, pero yo ya tengo cuenta de Turnitin. Entonces no hay ningún problema. Si el estudiante ya tiene cuenta de Turnitin, pero no tiene clases activas, que es lo que podría pasar, porque digamos que el estudiante, no sé, el semestre pasado vio con un profesor y el profesor usaba Turnitin, pero pues el estudiante ya no puede subir documentos porque el profesor ya terminó su clase. Entonces es la clave de la clase. Si ya tiene cuenta, entonces no debe crear una nueva, sino venir aquí a su cuenta. Voy a pasar como estudiante acá. Y le da en la pestaña superior inscribir a una clase. Entonces crearían una clase más. Eso es importante porque el estudiante puede estar en muchas clases, ¿cierto? Yo, por ejemplo, si todos los profes ahorita usan Turnitin, pues yo podría hacer una clase con cada profesor. Entonces, yo con mi misma cuenta puedo tener varias clases como estudiante. Sí, eso también es importante. Y de hecho, profes, ustedes con su cuenta de profesor, por ejemplo, si yo soy profesor acá, pero hago una maestría y soy estudiante de otra universidad, pues yo con la misma cuenta puedo cambiar al perfil, aquí como lo estoy haciendo en la parte superior, en vez de instructor a estudiante, y me agrego a una clase de otra universidad. Lo podría hacer. ¿Sí? El profesor tiene también cuenta de estudiante. O el estudiante, pues lo puede hacer de esa manera. ¿Esos instructivos están en PowerPoint o en YouTube? Sí, señor, yo les pasé por cuando Sí, yo vi eso. les envié varios. Ahí tienen bastantes para revisar de pronto cuál Sí, es. yo los compartí a los profesores, pero Pues, esos son los mismos para el estudiante, ¿no? creo que sí. Pues el estudiante puede confundirse, hay cosas del profesor ahí. Tocaría revisar bien el del estudiante. Quería mostrarles acá lo de Moodle, pero a ver si lo tengo Sí, señor, activo. por favor. Fernanda, antes esto, también una pregunta. ¿También revisa imágenes? No. No, no, señor. Si es imagen, no va a tomar el texto de la imagen. Ahí es donde no podría. No, Por pero eso tiene que ser. pero que identifique, por ejemplo, si la imagen es original o está también repetida en Internet. Si es una imagen bajada a Internet. No, creo que imágenes no, profe, pero es una buena consulta. Déjeme que la paso Se le fue el volumen, Fernay. Ya. Ya, listo. Creo que no, profe. Hasta donde yo sé, él no revisa las imágenes si son repetidas, pero es una buena pregunta. Entonces, déjeme, si quiere, para no darle una respuesta errónea, voy a consultarlo con Turnitin directamente y les envío la respuesta. Nos informa. Perfecto, gracias. Sí, señor, para no equivocarme. Quería mostrarles por acá, yo tenía una cuenta de biblioteca de prueba. Pues fíjese que no todos los profesores tienen ejercicios Turnitin. Esta cuenta pues está habilitada para Turnitin. Solo quería mostrarles que cuando tengan el perfil Turnitin, simplemente ustedes, como ya conocen, editar edición, y aquí entre los ejercicios, entre las actividades que pueden crear, les va a aparecer la opción de ejercicio de Turnitin. Ajá. Que dice acá, que esa ustedes ahorita no la tienen habilitada. Y Entonces, eso tienen que... pero eso se puede conectar con la evaluación. No. La evaluación. Señor. ¿Cómo así con la evaluación? No. Es que nosotros todos tenemos unas evaluaciones y normalmente los documentos que trabajamos las suben a las evaluaciones. Entonces toca es subirla al ejercicio y después a la evaluación. Sí, señor. Pues yo lo que hago, profe, de hecho en mis clases me toca es eliminar la entrega que tienen y crear una entrega tipo Turnitin.
Por ejemplo, esta del semestre Eso es bueno que pasado. usted nos lo enseñe. Pueda Yo que lo no hoy, pero hacía- sí después. Sí, mire, yo lo que hacía era eliminar las que habían por defecto y creaba unas tipo Turnitin. ¿Y cómo son esas tipo Turnitin? Así como les mostré ahorita de... espérame, Y ya esa, le pero muestro. ellas la conectan a los porcentajes. Esa se conecta, sí, ese de igual forma se manejan los porcentajes cuando usted la crea. Mire, le muestro acá en este que tenía. Cuando uno viene a las evaluaciones, Profesores, por favor, inscríbanse en la asistencia. Son tan amables. Faltan 7. ¿dónde está lo de la calificación? Bueno, ¿dónde está la administración de las calificaciones? Acá. Sí. Configuración de calificaciones. Aquí les va por aparecer y usted igual le pone los porcentajes que quiere a la entrega tipo Turnitin. Ya También se puede entiendo. manejar normal. Ah, y se eliminan las otras, claro. Y se eliminan las otras, De exactamente. acuerdo, o se de les dejan acuerdo. ceros. O se Ajá. les dejan, yo a veces lo que hacía era dejarlas en cero y se lo ocultaba al estudiante. Sí, buen dato, Ferney, gracias. Pero de todas maneras la calificación sigue siendo manual, o sea, cuando usted ya ve, revisa y ya usted toma la decisión de Sí, dar la claro. calificación y ahí sí ya la monta en el ejercicio de Turnitin que está planteando. Claro. Sí, señor. De hecho, mira, voy a crear acá un ejercicio tipo Turnitin, a ver si se me refleja ya. Voy a hacer la prueba en vivo y en directo, no la había hecho en ninguna capacitación. Lo vamos a hacer acá. Menos mal que somos Creo un productores. ejercicio tipo Turnitin, le voy a poner aquí agroindustrial. Bueno, le puedo poner la descripción como cuando creo cualquier entrega de documento en la plataforma. Sí. Le puedo poner acá la diferencia es que en calificación, para que se genere porcentaje, no puedo ponerle puntuación, sino escala, ¿no? De 1 a Sí. 5. Eso ustedes ya lo conocen. Sí, ¿no? 0 de Las fechas, lo mismo, ustedes definen la fecha de entrega. Sí, sí, eso es sencillo. Y creo que las opciones, vamos a ver si acá está la de guarda. Vea, acá está lo de depósito. Esta está con depósito, entonces acá sí es importante. En la misma opción de informes, dejarla sin depósito. Ah, Desde el porque mismo Turnitin eso, lo puedo hacer. ya sé. El del mismo Moodle. Desde el mismo Moodle, perdón, sí, señor. Y le voy a dar guardar. Vamos a dejarla así. Igual revisar el resto por si acaso, pero la voy a dejar así solo para ver si. Ah, aunque esta de prueba creo que no está en mi perfil. Acá está la agroindustrial. A los estudiantes pues les aparecería. Voy a cambiar aquí el rol de estudiante. A ver cómo les- Al estudiante pues le aparecería la opción de entrega normal. Entregar trabajo. Y él entrega el trabajo y a mí se me refleja en Turnitin. Voy a ver si en Turnitin. Es que creo que esa de biblioteca no. Ah, mírala, sí, acá está. Biblioteca prueba. Biblioteca prueba. De Y una el vez se le ejercicio debe reflejó. llamarse agroindustrial. De una vez se le No, reflejó. Y esta era aula virtual. Desde hace rato estoy aquí. No migras para acá. Venga, ¿cómo es el chat aquí para escribir? Ya, Veo mal. es esta la que creé. Esa Profesor puerta. Alfonso. Ah. Profesor Alfonso, cierra el micrófono, por favor. Listo ya. Y fíjense que acá desde Turnitin, cuando el estudiante en Moodle me sube el documento, yo desde Turnitin podría verlos acá. O sea, de una vez aparecen los estudiantes. De una vez aparecen los Pero a estudiantes. través de ese conector que se llama ejercicio Turnitin. Ejercicio Turnitin, exacto. Y Si se toca crea toda eso, la aparece. Y si se Pero el crea, resultado, qué pena, Ferney, pero el resultado de la evaluación se tiene que mirar en Turnitin, no se ve en Moodle. En Moodle también se puede ver, pero pues yo prefiero siempre evaluarlo desde Turnitin y después se refleja en Moodle automáticamente. Entonces ya les muestro. Ya les hablo del reporte y con eso miramos lo de la evaluación. Por ahora. ok. Listo. Ahora hablemos del reporte para no. Pues aquí ya está lo del registro. Este es el reporte. Entonces, después de hacer toda la entrega, bueno, como ya lo vimos, directamente como profesor, el mismo estudiante, pues yo evaluando como la situación que veo en ustedes, pues para lo que lo quieran usar ahorita, creería que de pronto para la dirección sí podría ser desde Moodle, pero para la calificación
sí les va a creería, ¿no? Pues directamente el calificador subirlo a su propia clase de Moodle y él mismo pues hacer la revisión y dar sus comentarios. Pero pues bueno, eso, el flujo interno pues ya lo evaluarían ahí en el programa. Después de subir el documento, se genera este informe. Entonces, fíjense que el informe lo que me va a mostrar es el documento el documento original del estudiante, en este caso la estudiante Paula Jiménez, la tesis, el nombre le puse tesis final, ¿sí? Y aquí el documento tal cual. Me empieza a señalar de colores, como lo decía. Fíjense que aquí este párrafo está la mitad de morado y la mitad de rosado. Entonces me empieza a señalar de dónde me encuentra similitud. Al lado derecho me muestra, estas cajitas azules son de comentarios. Ahorita que ingresemos a un informe lo vemos mejor. Y estas cajitas rojas son de porcentajes de similitud o de similitud. Y estas cajitas grises son para descargar el informe final. Entonces ya lo profundizamos. Las azules las vemos ahorita, centrémonos en la roja. ¿Qué nos muestra la roja de similitud? El porcentaje total, importante que ese porcentaje, vuelvo y repito, es similitud o coincidencia, no necesariamente es plagio. Y me desglosa las fuentes identificadas por colores. De hecho, fíjese que acá me dice que es de internet, de internet, de internet. Acá me dice que es un trabajo entregado por un estudiante. Importante también que cuando es un trabajo entregado por un estudiante, no necesariamente es de la UIS. Puede ser de un estudiante que lo entregó en la Santoto o en otra universidad que tenga Turnitin también, pero se refiere a un trabajo que está guardado en el depósito, más no publicado en internet, cuando diga trabajo de estudiante. También importante que aquí en las cajitas rojas tengo la opción de filtrar y de excluir. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer filtros como por ejemplo, ahorita los vemos mejor, pero yo puedo filtrar que lo que esté citado no me lo valga dentro del porcentaje. Entonces, si el estudiante lo tiene bien citado, es decir, menores de 40 palabras les tienen comillas, mayores de 40 les tienen un párrafo diferente con una sangría. Entonces, si está bien citado, puede ser que no me salga en el porcentaje. Pero si no está bien citado, pues me va a seguir saliendo. Ese filtro lo podría poner yo. Y estas filtraciones o estas exclusiones, es que el ejemplo que mencionaba el profesor Carlos, por lo menos si yo sé que el estudiante lo subió y después lo volvió a subir y se comparó con el anterior, si yo me aseguro que ese porcentaje alto es del mismo documento, podría excluirlo, que no me lo valga ese documento dentro del porcentaje. Qué pena, no se le escucha bien. Sí, sea. ¿Ya volví? Sí, ya volvió. Listo, qué pena. Gracias, profe. Yo les estaba diciendo lo de las opciones de filtración y exclusión. En el caso de las exclusiones es cuando yo me aseguro que el documento que tiene un porcentaje alto de similitud con el que yo subí es el mismo. Si yo estoy seguro que es el mismo, yo mismo podría excluirlo. Decir, no, mire, este como es el mismo no me lo valga dentro del porcentaje. Entonces eso también lo puede hacer el profesor y ya les muestro cómo. Y lo otro importante es que de cada color me muestra el número de la referencia. Fíjese que este 15 se refiere a este 15. Y yo puedo ir al detalle de la fuente. Cuando yo le dé clic aquí, él me va a llevar a la página y me va a mostrar en dónde fue que encontró esa referencia. Entonces vamos a la práctica a ver uno. De hecho voy a ver, obviamente no el que subí de trabajos de grado, sino voy a ver uno de estos que estuve en los pelados de la biblioteca, los que se registran. Entonces por acá uno real, cojámoslo al azar, tenga porcentaje como intermedio. Por ejemplo de 50. No sé quién es, pero cuando yo le doy clic en el porcentaje me abre el gran informe, ¿cierto? Entonces fíjense en este informe, el nombre del estudiante, el título que yo le puse, el documento tal cual como él lo subió y me empieza a señalar de colores lo que encuentra como similitud. Como les decía ahorita, yo puedo ir por el número a la fuente original y ver en dónde fue que me encontró esa similitud. Entonces, él lo sacó de esta página. Le falta reportarlo. Le falta la referencia ahí Sí. que lo encontró allí. De hecho, no tiene referencia en ningún lado. Ya hablamos de algunos casos interesantes que nos pueden salir. Fíjese todo esto, lo sacó de otro documento. Ah, bueno, acá dice tomado de, no sé si es la forma idónea de citarlo, pero pues lo citó por ahí abajo.
fíjese que aquí a la derecha tengo los cuadritos azules que les decía, es de comentarios. Entonces yo podría ponerle comentarios no solamente de similitud, sino de pronto de reacción. Yo le puedo decir mejorar reacción. O le puedo decir qué quiere decir con esto o alguna cosa así. Lo tengo que crear primero. Hasta comentarios de voz los puedo crear ahí. Bueno, como este, y después simplemente es agregarle los comentarios donde yo creo que sea puntuación, reacción o algún comentario que crea pertinente. Esos comentarios también los puede revisar el estudiante, por ejemplo. En la parte roja donde me aparece el porcentaje, yo puedo ver las fuentes una por una. Fíjese que por acá me apareció 22% de esta fuente, que fue la que más le copió, y puedo ver cuál es. Lo de las exclusiones que yo le decía, si yo supiera que esta fuente es la misma del estudiante, o sea, yo me aseguro que este es el mismo documento, pues yo podría simplemente decirle excluir fuentes, quito esta, le doy a excluir y el porcentaje pues va a cambiar. Ya me va a quitar esas que era la misma. ¿Sí? También puedo aquí en filtros, los filtros que yo les decía por defecto. Entonces yo puedo decirle, lo que esté bien citado no me lo valga dentro del porcentaje. Y la bibliografía, porque fíjese que la bibliografía también a veces me la señala. En este caso no, porque creo que no está tan bien realizada, pero a veces me la puede señalar. Entonces yo puedo decirle, exclúyame la bibliografía, lo que esté bien citado y lo que tenga mínimo 10 palabras consecutivas. A veces él me toma palabras genéricas, entonces yo también puedo decirle que esto me lo excluya. Fíjese que el porcentaje me bajó de 42 a 36. Pero esto pues ya me toca revisar, que creería que según los filtros que yo hice, es porque o citó mal o no citó, ¿cierto? Entonces ahí sí podría decir que el porcentaje sigue siendo de similitud, pero ya con filtros realizados, pues podría decir que es más grande el porcentaje que sea plagio a que no. ¿Sí? Por acá puedo ver las que excluí y si la quiero volver a incluir, pues lo vuelvo a restaurar, lo normal. Y por acá en lo gris yo puedo descargar informes, 3 informes. La vista actual, que la vista actual lo que me descarga es ese documento en PDF y al final me muestra con el documento con lo que señaló de colores y al final con las fuentes que encontró, que es como un informe que yo le puedo compartir, por ejemplo, al estudiante Y con las impresiones del profesor también lo imprime, ahí queda incluida. tiene comentarios, sí los incluye también. Entonces mira acá el informe que me imprimió. Este fue el documento que me imprimió, el nombre del informe por el estudiante, la fecha de entrega, número de palabras, lo que estaba señalado, me lo deja tal cual. Yo no sé si incluye el comentario de puntuación. Mire el comentario. Le puedo crear otros comentarios. Y al final, el porcentaje y las fuentes de las que me encontró. Este es el informe que normalmente se le puede... bueno, y la calificación, se me pasó a decir, mostrar eso, es acá, mire. Entonces, si yo le pongo 80, al guardarla, pues eso me queda en Moodle. Si estuviera en Moodle, se refleja después en Moodle a una escala de 0 a 5. Qué pena, Ferney. ¿Los archivos se puede subir en PDF o solamente en Word? No, desde que sea texto puede ser PDF. De hecho, el anterior de las diapositivas lo subimos en PDF. Desde que no sea el PDF tomado de imágenes, por ejemplo, Sí. de una escaneada, pues no lo Que va no sea escaneado, a... sí. Vale. Pero si es texto, por ejemplo, un Word convertido en PDF o unas diapositivas convertidas en PDF, él sí las toma bien. Ferney, ¿y en ese documento de PDF se puede hacer las correcciones o las observaciones? Pues las observaciones desde acá, desde los comentarios que puedan crear, se pueden hacer así como en cuadritos de diálogo azul y que él los pueda ver. O si no, tocaría, pues, si no tocaría agregarle pues una hoja más con comentarios, por ejemplo, a informe o alguna cosa así. Al informe total que ya lo cerré. Sí, creo que lo cerré. Bueno, pero hay la facilidad de hacer dentro de la revisión, hacer esas correcciones, observaciones que se deban hacer. Correcciones, digamos que el documento no es
puedo hacer cambios acá. Tocaría es hacer simplemente comentarios o sugerencias y ya que lo cambie en el documento original. Pero en el informe que se descarga o en el informe de similitud que genera, él no permite hacer correcciones porque no es dinámico. No, pero sí permite hacer los comentarios, ¿cierto? Comentarios sí. Ah, por eso sí. Pero entonces el estudiante o la persona tendrá que cambiarlos en su archivo original. Claro, claro que sí. CSS, pero cambiarlo en su archivo original. Sí, de acuerdo. ¿Listo? Ese sería. Bueno, y lo otro que puede descargar, pues ya son muy sencillos, es el recibo digital, que simplemente me dice que lo pasó por Turnitin y que sacó tanto porcentaje, o el archivo original. Si por ejemplo el profesor quisiera ver el archivo original, también podría hacerlo. Él lo podría descargar, por ejemplo, si el estudiante subió un Word. Yo puedo ver el informe, pero también descargar el archivo originalmente entregado. Y es que me sirve para algo. Y quería mostrarles finalmente algunos casos de que pueden pasar o que pueden salir. Entonces, el primer caso es la similitud genérica, y es que recordemos que Turnitin es una herramienta, y al ser una herramienta, pues me va a encontrar palabras genéricas como similitud. Por esta razón es que normalmente nunca me sale 0%, a menos que los filtros estén muy específicos, pero fíjense que en este caso... Se le volvió a oír la voz, Ferney. Listo. Entonces, bueno, ¿ya me escuchan? Sí. Sí, señor. Listo, gracias, profe. Les estaba comentando, el primer caso es caso de similitud genérica. Cuando la herramienta me reconoce palabras genéricas como similitud, que son palabras cortas que realmente no representan plagio. El ejemplo que está acá, capítulo 1, planteamiento del problema, descripción de la problemática. Eso no es un plagio, no necesita cita porque es palabras que cualquiera podría usar. De hecho, en los proyectos de grado que pasan de la UIS, a veces la tabla de contenido aparece como similitud. O a veces, no sé, la portada aparece como similitud. Por esa razón es muy poco probable que el documento aparezca con 0% de similitud. ¿Cuál sería la recomendación? Es que cuando el profesor vea que es de este tipo, pues va a decir, no, esto no es un problema, son digamos que así genéricas que me señala la herramienta, porque recuerden que igual es un sistema, ¿no? No es una persona que está revisando, sino que es un sistema que como lo encuentra como similitud, pues me los empieza a señalar. Segundo caso. Perdón, Fabián. Perdón, Ferney. La universidad tiene un parámetro para uno poderse, la evaluación, compararla con eso. Un parámetro como de tópicos y de porcentaje. Para lo que significa similitud y plagio, etcétera y demás, no. No le escucho, Ferney. ¿Aló? Sí, ahora sí. No, profe, por ahora no tenemos así como una guía de comparación o Ahí sí tocaría, ya depende de cada calificador o depende de cada persona que lo esté revisando. Difícil de tomar ahí. Señor. Disculpe esto. ¿Qué es, digamos, cuál es la diferencia entre coincidencia y similitud? No, ahí sí no. En términos de la herramienta, en términos del uso de la herramienta. Sí, no, ahí sí no hay diferencia, profe. En el uso de la herramienta es lo mismo. Es decir, lo que tiene coincidencia es similar, tiene similitud. Entonces ahí sí es Pero como no necesariamente es plagio. No necesariamente es plagio. Sí, eso es lo que sí hay que aclarar, es que la similitud o la coincidencia nunca es buena ni mala. Por ejemplo, este primer ejemplo que estamos pasando, esto es similitud o coincidencia, pero pues yo al revisarlo voy a decir, pues es una palabra, una frase genérica que no creo que requiera citación porque puede estar en cualquier documento. Entonces es similitud y es coincidencia, no llega a ser original claramente, pero tampoco es plagio. Entonces para mí no es problema ese porcentaje. Ferney, o sea que esa similitud o coincidencia, o nosotros decir que es plagio, depende es de la forma, de la citación y de la forma como hagan la citación. Depende voy a mostrarles aquí otros casos, profe, para entenderlo mejor. Por ejemplo, este caso, a mí me señala 2 párrafos de un mismo color, pues aquí yo ya no tengo que analizar si es que es genérica o si
si es similitud o coincidencia, porque ya está claro que son dos párrafos tomados tal cual de una misma frase sin citas. Pues en este caso, pues, claramente es plagio. Entonces aquí ya digo, no, este porcentaje pues, es de plagio. Y así sea muy pequeño, de igual forma plagio y es un problema. Entonces en este caso pues, sí me preocuparía. Otro ejemplo, cuando me señala el mismo párrafo de varios colores. De hecho, en el ejemplo que teníamos acá de la similitud, mire este ejemplo tan curioso que salía acá en la imagen. Si yo fuera profesor que no pasa por Turnitin, yo diría, este párrafo, el estudiante tiene una cita en Vancouver, que es el número 6. Entonces yo diría, supongo que el estudiante tomó este párrafo o lo parafraseó de esta cita. Pero cuando lo pasa por Turnitin, me dio cuenta que el estudiante tomó fue un pedazo de una. Qué pena, pero no se le escucha bien. Se le volvió a ir la voz, Ferney. Ferney, nos estás explicando sobre los colores. Hasta ahí más o menos se le escuchó. Ah, listo, gracias. Les decía que en este... Se volvió a ir. Sin audio. Aló. Sí, ya. Listo. Que les decía Ingeniero que, Iván, Sí, señor. la grabación queda disponible. Es que Sí, esos señor. silencios. Sí, Ah, señor. bueno, muy amable, gracias. Gracias. listo, les decía en este ejemplo de este párrafo, entonces, por ejemplo, si no existiera Turnitin, pues uno diría, el estudiante citó, tú puso la cita número 6, supongo que este párrafo lo parafraseó, lo tomó de allá, pero con Turnitin me doy cuenta que son dos colores, es decir, el estudiante lo que hizo fue mezclar dos fuentes o dos citas dentro de un mismo párrafo y solo citó una y no sé si la que citó exactamente fue la que tomó. Entonces, en ese caso, pues claramente es plagio. Entonces, cuando toma múltiples citas en un solo párrafo y no hace citas o hace una sola, pues me doy cuenta que está cometiendo un plagio, ¿cierto? De alguna u otra manera. Otro ejemplo es este. Si no existiera Turnitin, fíjese que él me está señalando todo de azul. Si no existiera Turnitin, yo diría, él tiene dos citas dentro de un mismo párrafo, están bien hechas, está correcto. Pero con Turnitin me doy cuenta que me está señalando hasta la cita. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante copió de un documento con todo y cita incluida. Esto se soluciona con algo que se llama cita de cita, ¿cierto? Yo podría decir, como dijo Kotler en el documento de Juan Gómez, tal y tal cosa. Te hago cita de cita o voy a la cita directa. Pero fíjese que Turnitin me detecta cuando el estudiante copia con todo y cita, que es una práctica que a veces hacen los estudiantes para que el profesor vea que hay cita, pero pues realmente yo la cita no la hice yo, sino la copié también del texto, lo cual es doble plagio, por decirlo así. ¿Cuándo sería correcto entonces? La primera es el parafraseo, ¿cierto? Cuando el estudiante incluye cita, pero me señala solo como palabras, que no necesariamente son genéricas, o sí son genéricas, pero tiene cita, lo cual quiere decir que está bien. Recordemos que el parafraseo, recordemos primero que las ideas no son protegidas, pero cuando la idea está plasmada en un texto, sí se protege. Entonces, si yo leo todo un texto, saco de ahí la idea y la copio con mis palabras, pues igual debo citar. Pues en este caso el parafraseo pues me va a señalar así como palabras sueltas, pero incluye cita. Entonces en este caso pues es como la mejor práctica y es lo que más se le recomienda al estudiante. Si definitivamente tienen que copiar textualmente, pues deberían hacerlo así. En normas, pues normalmente en Vancouver o en APA, se tiene la costumbre de que si la cita es menor de 40 palabras, debe ir entre comillas. Entonces, fíjese que aquí me lo está señalando porque es similitud, ¿cierto? Pero solo me está señalando lo que está dentro de las comillas y no me está señalando la cita, por lo cual me hace pensar que la cita la hizo el estudiante y que está hecha correctamente. Si yo pusiera el filtro de que lo que está citado no me lo valga, pues esto ni siquiera me lo va a contar porque está bien citado. Entonces ahí es cuando yo empiezo a jugar con los filtros y empiezo a analizar realmente cuándo es plagio y cuándo no es plagio, ¿sí? Entonces en este caso pues no sería plagio, sería similitud o coincidencia, pero no tendría plagio porque la cita la hizo el estudiante. Cuando es mayor de 40 palabras, el ejemplo de abajo, él debe poner un salto de línea con una sangría de 0.5 y copia y pega textualmente. Entonces fíjese que ahí lo está haciendo bien. Al final se pone la página, pone según López 2013, está bien citado y no me está señalando ni a López ni a la página. Es decir, que el estudiante realizó la cita él mismo y lo hizo correctamente.
Entonces, esos son pregunta, como... una Sí, pregunta. señor. Felipe. Es que realmente tengo la impresión, bueno, de que Turnitin lo que hace eso es una cualificación en función de las coincidencias que están trabajándose. O sea, en ese sentido, para nosotros como profesor, todavía siguen siendo muy subjetiva si uno dice plagio o no plagio. Porque si vemos nosotros, pueden ser errores de digitación, errores pues, de todo lo que usted nos ha planteado. Usted tiene claro o nos puede compartir, no ahora, sino después, cómo es que Turnitin calcula el informe, porque es que dice, por ejemplo, ahí dice un total de palabras, 5.000 palabras, de las 5.000 palabras tales y tales cosas, ¿es sobre la base de eso? ¿Sobre el porcentaje se refiere? Sí, señor, como es como da el informe Turnitin lo saca en función del total de las palabras y las coincidencias que hay en ese tipo de escrito. Sí, saca como un total de lo que encontró como similitud y ese es el porcentaje total, pero además de cada fuente también le saca como un porcentaje de lo que encontró de esa fuente específicamente. Nos tocaría desagregar eso para poder saber si realmente están plagiando. Pues digamos que la recomendación sería pues, poner filtros, poner el filtro de que si está citado no me lo valga, que la bibliografía no me lo valga, y con esto ya, por ejemplo, estoy filtrando que si citó bien, pues me lo descontó. Y después tengo que sí o sí revisar. La diferencia es que en este caso de similitud no tendría que revisar todo el documento, sino lo que me señaló y sobre todo lo que yo vea que está señalando como de color seguido, por lo menos un párrafo completo, pues ahí me empiezo como a preocupar. Pero pues tampoco es que tenga que leer documento palabra por palabra para descubrirlo. Yo con que diga que tiene 2 párrafos señalados, pues yo ya le puedo decir al estudiante, no, mire, mejore lo que tiene señalado respecto a similitud. Igual lo de similitud. Y los Pues, filtros son un apoyo, y los filtros son el apoyo. Los filtros son un apoyo, exacto. Gracias. Pero lo que sí recomendamos es que basado en el número no tomen decisiones. Es decir, basado en un 30, 20, 10, a veces dicen, no, con un 10, de 10 para arriba o de 20 para arriba. Entonces eso puede ser subjetivo si no tiene filtros, si tiene filtros. A veces también pasa que el estudiante no tiene muchas bases sobre cómo citar. Entonces el estudiante cumple con poner los paréntesis y el autor, pero no pone las comillas. Entonces ahí no me lo filtra. Entonces también va como en la cultura de qué tan familiarizado esté el estudiante con la norma. Y eso es lo que nos hace falta mucho a todos. Sí. Mire que, por ejemplo, con esas normas pasa muy seguido. El estudiante, así de todo el párrafo, copia solo una frase, él al final es que pone el autor, pero uno no sabe si lo que él copió fue todo el párrafo o solo un pedacito de ese párrafo o parafraseó o qué fue lo que hizo. Cierto. Entonces también va como en la cultura del... Ahí lo importante, qué pena, y lo importante es que de todas maneras lo lleva a donde está la cita. Entonces usted también va al documento donde supuestamente hay la similitud y usted analiza qué fue lo que hizo el estudiante. Y a partir de ahí también toma decisiones. Exactamente. Eso también es la ventaja, ¿no? Que el informe siempre me lleva, el informe siempre me lleva a la fuente donde encontró El plagio. el plagio. Lo único que gracias por recordarme, no se los había comentado, cuando es un documento entregado, mire, por ejemplo, este es un caso perfecto del Se le está yendo la Fernández, voz. se le fue otra vez la voz. ¿Aló? ¿Ya? Sí, ya. Listo. Este es precisamente entré a un caso de esos que hablábamos. Mire que le apareció un 72 y el 72 es de un documento. Entonces yo supongo que es el mismo documento del estudiante. Entonces cuando el documento fue subido, fue entregado, ese trabajo de estudiante, pero fue subido en el perfil de otro profesor, él no me va a dejar verlo hasta que yo le pida permiso al profesor. Eso es importante. Cuando es una fuente de internet o cuando es una fuente de las bases de datos de artículo, él me lleva al artículo o a la fuente, no hay problema. Pero cuando es un trabajo entregado por otro profesor o por otro perfil, debo enviarle una solicitud de permiso para poder revisar. Por eso también pues vuelve la recomendación de no guardar documentos en el depósito, porque pasa todo eso, pero me acordé ahorita que dijo el profesor, pero bueno, recalcando lo que decía el profesor, efectivamente sí, la recomendación sería ir a la fuente
y desde la fuente, pues realmente evaluar si lo que copió pues fue plagio totalmente o qué fue lo que hizo el estudiante. Yo veo que la fuente es esta y cuando voy a la fuente veo que realmente le copió un montón de cosas. Si solo fue esa frase cortica, pues yo digo, bueno, a cualquiera le puede pasar, pero si es gran cantidad la que copió, pues bueno, ahí es donde entro a evaluar. Entonces realmente eso siempre depende de la revisión del calificador o del profesor que esté a cargo de ese proceso. Finalmente, las recomendaciones, profe, pues siempre el uso de Turnitin para evitar estos inconvenientes, sobre todo para trabajos que van a ser publicados. Segundo, llevar un registro permanente y ordenado de las fuentes de información, esto para el caso de los autores y estudiantes. Usar gestores de referencia, eso les ayuda bastante al estudiante a realizar la cita de forma correcta. Familiarizarse siempre con el estilo de citación. De pronto, si requieren para esos estudiantes de trabajo de grado capacitaciones en normas APA, en normas ICONTED, en normas Vancouver, la biblioteca puede brindar esas sesiones también. Entonces, cualquier cosa, pues con mucho gusto. Sería bueno también que si están implementando Turnitin para la calificación y revisión, pues ayudáramos también al estudiante, pues supongo, no sé si en el programa igual les inculcan lo de o les enseñan sobre la citación, pero cualquier cosa, pues la biblioteca está para apoyar también en esos temas. Entonces, cualquier cosa que necesiten, pues con mucho gusto. Creo que ahí ya no sé si hay alguna pregunta. Sí, al final le hacemos las peticiones, pero sí hay una pregunta por parte de un profesor, César Valenzuela. César. Buenas noches para todos. Fernay, ¿cómo estás? Tengo dos preguntas. La primera, si los estudiantes del mismo semestre, hay dos estudiantes que presenten el mismo trabajo, entonces Turnitin le identifica que esos dos estudiantes están copiando o tiene que descargarlo primero, o sea, tiene que archivarlo en la herramienta Turnitin para que le identifique. Y la segunda es, si hay un profesor que quiera hacer la capacitación sobre citaciones o normas APA, pero lo pueden hacer individual o necesariamente hay que hacerlo en grupo. Listo, profe. Muchísimas gracias por las preguntas. La primera, creo que al final dio la respuesta. Efectivamente, si lo hicieron en grupo, la recomendación es que lo entregue o que lo suba uno solo, porque si está guardado en el depósito, sí se va a comparar entre ellos. Pero si no hay guardado en el depósito, lo puede subir cualquiera o varias veces. Se le fue la voz. Se te fue la voz. Está cansado y lo comprendemos, pero... No, tranquilo, es el micrófono. Ya volví, ¿cierto? Sí, ya volvió. ¿Y la segunda pregunta del profe? Y la segunda pregunta, profe, entonces, por acá, en el calendario de capacitaciones de la biblioteca, que era con lo que iba a terminar, página de la UIS, biblioteca, aquí en la parte central, mis compañeros de capacitaciones de normas, cada 15 días o más, sí, cada 15 días, a veces hasta cada semana, están publicando capacitaciones sobre, pues se llama presentación de trabajos de grado en normas, pero realmente ahí especifican también sobre la citación y las referencias bibliográficas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos normas APA para el miércoles a las 2 de la tarde. Normas ICONTED, creo que es para mañana a las 10 de la mañana. Y normas Vancouver, creo que es el jueves a las 2 de la tarde. Entonces, semanalmente, no sé si a los profes les llega el correo que envía el director o si no pueden entrar. A mí sí me llega. No, a mí sí me llega. Ajá. O si no, yo entrar les y comparto. revisar. Ah, perfecto, profe. O si no, entrar y revisar y pueden asistir a cualquiera de esas abiertas. O si no, también nos pueden contactar, por ejemplo, mis compañeros de capacitaciones, ellos les pueden dar, si es individual, pues lo que damos es más que todo una asesoría de resolver dudas. Por ejemplo, si el profe se quiere encontrar con Wilmer o con Edwin o con las personas de capacitaciones, ellos les resuelven dudas sobre el uso de normas APA, normas ICONTED, gestores de referencia y todo este tema. Como una asesoría también es posible programarla. Y una reunión así como la que hicimos hoy de Turnitin para todos. Espéreme. Sí, porque ahí va Listo, sí, señor. Venga, Fernay, es lo siguiente. Realmente nosotros queremos involucrarnos fuertemente este grupo de profesores, ¿sí? Sin embargo,
además, a pesar de que la capacitación fue bien importante para nosotros, necesitamos procesos que nos permitan a nosotros que se incluyan entre nuestro quehacer como directores de trabajos de grado. ¿Es posible entonces generar como ese proceso con los profesores? Por ejemplo, dejar unas tareas y reunirnos de aquí a 15 días, 20 días, para que esa tarea, por ejemplo, lo que usted nos dio, cómo ingresar los estudiantes, podamos evaluar y hacer como un feedback con usted en esos procesos. ¿Me copió? Se fue la voz. Pero me copió Ferney, me copió sí, Ferney, señor. no. Ah, bueno. Sí, señor, sí, señor. ¿Podemos hacer Menos ese mal feedback? Sí, señor, claro que sí. Le decía que con mucho gusto, cualquier cosa Bueno, listo. ven a la reunión y yo por ahí les puedo ayudar en cualquier cosa que necesiten. Perfecto. Y de hecho me parece una buena práctica porque pues si uno no hace la práctica nunca van a surgir preguntas. Seguramente los que me preguntaron es porque ya la han usado. Y la otra pregunta, para los estudiantes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el manejo de Turnitin, eso se podría dar para el grupo de estudiantes de proyectos de grado que tenemos nosotros. Claro que sí, también, profe. Específicamente a ellos. De hecho, les recomendaría, profe, primero hacer la de normas y después la de Turnitin. No, sí, la de normas. normas. Perfecto. También sepan. Yo mañana les comparto eso a los estudiantes que puedan. Y la de normas, además de pasado mañana, ¿hay otra? ¿O se puede solicitar? Se puede solicitar. Si usted quiere, Listo. profe, algún día en este horario y Ajá. se le solicite, mi compañero precisamente trabaja en la tarde y él les puede acompañar. ¿Cuál es su compañero? Perdón. Wilmer Graf. Ah, Wilmer. Igual se contacta conmigo y yo lo programo. Sí, yo lo contacto con usted y usted me ayuda con eso. ¿Le parece? Claro que sí, profe. Oiga, usted es un bacán, hermano. Gracias. No, profe, para eso estamos. Eso sí. Entonces, yo voy a hablar mañana con Ricardo, porque los profesores que ya tenemos, entonces que nos dé ese acceso para poder hacer el ejercicio. ¿Le parece? Listo, profe. No sé, profe, si Ricardo lo conoce y sabe cómo hacerlo. Si no, le dice que se conecte conmigo. No, él lo conoce porque él ha tenido, pero si no él lo busca, pero sí le voy a plantear mañana. Listo. Qué pena, Ferney. Una preguntita adicional. A mí ya me llegó el correo de su correo, pero no me ha llegado ese de Turing. No sé si a algunos les está llegando a spam. Si quiere, profe, revisen spam. O si no, lo que Sí. yo puedo hacer es reenviarlo. ¿Usted tiene el listado ahí, no? ¿De los que le han escrito? No, en este equipo no, profe. Lo tengo en el otro, en el de escritorio. Profesores, por favor. ¿Puedo pasar si quiere, profe? Sí, señor, por favor. Y entonces yo los comparto con los profesores. Una cosa, profesores, por favor, diligencien el registro de asistencia. O sea, barejen estudiante, ole. Mire, les digo que tienen en este momento. Ya están. Ingeniero, buenas tardes. ¿Dónde está el link para que he tenido como mala señal? Sí, ya no, yo estoy desde las 5 y 8 minutos conectada. Pero entonces el link ya le había llegado porque lo he pasado como 4 veces. Pero Ya lo comparto, María. Gracias. Ya lo comparto, María. Profes, bueno, Ferney, le agradezco mucho. Usted cualquier cosa, igual quedo ahí en contacto para cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, Ferney. Quedamos en contacto. Mucho. Sí, señor. Bueno, que estén muy bien. Bueno. Buenas noches a todos. Hasta luego. Profesores, muchas gracias. Esperen, no me vayan para poder darles las gracias por la asistencia, profesores, por lo menos. Y la otra cosa, ¿sabes? Y pongan la cámara. Venga. ¿Verdad? De verdad que tenemos... Pero sí le gusta vernos. Claro. Y tomarles foto. Está bonito, profesor. Más joven. ¡Ole! Alfonsito. Venga, profesores. ¿Les parece que sigamos con esta dinámica? Por mí no hay ningún problema, pero los días lunes. No, por eso. Yo también los días lunes, mi doctor. Bueno, sí, sigamos pues, con los días lunes, como habíamos hablado. Pues, sí, igual la otra también sería que, como decía un profesor, si las clases quedan grabadas, sería bueno, pues uno cuando tenga su tiempo la escucha y hace los ejercicios que habíamos dicho. Y es que así tenemos que mejorar la exigencia con los estudiantes y nos volvemos mucho más académicos en esos procesos, que es importante
en nuestros trabajos de grado, ¿les parece? Sí, señor, claro que sí. Entonces, Sí, señor. gracias, profesores, gracias. Ingeniero, igual también darles la posibilidad de que los chicos se Claro. capaciten para que no suceda lo que de pronto está sucediendo, que piensen que cuando uno les insiste en las Por eso. correcciones, los están tomando entre ojos. Bueno, Y no es eso. Bueno, por eso, sí, ahora vamos a hacer todos la misma estrategia. Chicos, les van a compartir a ustedes un link para la capacitación con normas APA. Y eso es calificable. ¿De acuerdo? Les van a compartir un link para que accedan a Turnitin. Y eso es calificable en el trabajo de grado. En el momento en que todos empecemos a hablar el mismo idioma, ellos les va a tocar decir, Claro. bueno, los profes nos están exigiendo esto, entonces nos toca aprender las normas. Y APA. lo voy a incluir en el formato de evaluación del trabajo. ¿Les parece, profe? También. Sí, señor. Porque con eso nosotros los incluimos y ellos tienen que cumplir con eso. ¿Listo? Iván, una pregunta. Señora. Los chicos, si hicieron el trabajo bien, citaron bien. Se fue la voz. No se le escucha, ¿no? Doris. Parece que ahora sí. Hay enfermedad de Ferney. Los chicos hicieron la citación correcta. No se considera plagio porque está citado. ¿Hasta dónde o qué cantidad de documento citado correctamente se puede valer en el trabajo de grado? Porque ¿dónde está la producción intelectual? Doris, ¿Hasta dónde podemos esa pregunta decir fue la que yo le hice a Ferney al decirle que cómo es que cualificaba en las evaluaciones. Creo que la respuesta está en los filtros que nosotros coloquemos. Si nosotros colocamos los filtros, como él dijo, primero, que la bibliografía no sea evaluada, ni tampoco lo que está citado, comienza a entrar qué es lo que puede tener como plagio. Y nos toca tener experiencia, un poco de trabajo con eso para poder nosotros identificar. Y en la próxima reunión con él le preguntamos esto y le damos unos ejercicios de los trabajos que tenemos para que nos ayude a hacer eso. Y lo otro es, Iván, o sea, el chico no hizo plagio, o sea, Sí. él citó correctamente. Por eso, al Él citarle, en ningún momento dentro del trabajo, revisándolo es plagio, ¿sí? Porque él hizo la citación de manera correcta, pero ¿hasta dónde podemos llegar de que él cite la mayor parte del trabajo, sea citado correctamente, ¿cierto? Pero no hay casi producción intelectual. Entonces, ¿hasta dónde eso es válido? ¿Dónde queda la producción intelectual del chico? No estoy diciendo que no se pueda permitir, sino mi pregunta es, ¿hasta dónde podemos nosotros decir, sí, listo, él citó y el trabajo está bien? ¿O hasta dónde podemos decir, no, venga, espérenme, porque es que ya acá hay demasiadas citas, acá hay demasiado documento que aunque está bien citado, lo copió de otra parte, y dónde queda la producción intelectual? eso sería de evaluarlo, pero ya en una charla entre nosotros. Porque pero profesor Adori, qué pena, ingeniero, pero profesor Adori, ¿está hablando de trabajos de clase o de proyectos de grado? No, Proyectos de grado. De trabajos de grado. Estoy hablando de trabajos de grado porque es que nosotros tuvimos un trabajo de grado que evaluamos con la ingeniera Astrid, donde el chico sí, efectivamente estaba bien citado, pero la mayor parte del documento, le estoy hablando de un 80-90% del documento, copió y pegó de muchas partes, pero estaba bien citado. Entonces, ¿hasta dónde? Nosotros decíamos, bueno, ¿y la producción intelectual del chico qué? Estamos hablando de un trabajo de grado. Pero, Doris, así como usted lo plantea, yo creo que es en el desarrollo de los objetivos del trabajo. Y claro, si en las partes del proyecto. Claro, y si contestó la pregunta de investigación, y si hace unas conclusiones respectivas, yo creo que es ahí donde hay que mirarlo, no en el marco teórico ni en la justificación, sino en el desarrollo. Y también creo que podríamos estar haciendo como una evaluación hasta qué punto o qué porcentaje de fuentes primarias y secundarias se pueden hacer la citación, porque ellos, por ejemplo, a veces cogen los blogs de internet y eso copian y no tienen, o sea, es una situación de también evaluar esa parte, ingeniero, porque como dice Doris, está bien citado, pero entonces, por ejemplo, un trabajo de grado que un porcentaje muy alto fue de internet, de los blogs de páginas comerciales. Entonces,
Venga, esos ejercicios, esos ejercicios, esos son los que hay que subir a Turnitin como experiencia de nosotros. Para mirarlos, para mirar cómo funciona eso. Entonces, ya sería una variable que se podría meter en el formato de evaluación. Producción intelectual del estudiante. Y entonces esa producción intelectual del estudiante no va en el modelo como lo tenemos planteado en el formato, sino fundamentalmente si hay algún aporte, aunque el formato lo dice, especificarlo más. ¿No les parece? Pero eso tenemos que darnos Yo tengo sí, José. una pregunta. ¿Lo que llaman producción intelectual es lo mismo que originalidad? Sí, podría ser. Podría ser, es que por decir algo, si usted hizo el ejercicio, por ejemplo, en la investigación, se supone que las conclusiones son sí, las conclusiones y el análisis es suyo, ¿cierto? Usted puede decir, de acuerdo a lo que a mí me pasó, yo llego a concluir que esta variable lo está afectando o que esta variable no lo está afectando, por citar algún ejemplo. Pero cuando llegamos a, como dice, primera conclusión, como dice el autor tal en tal texto, ocurre esto. Segunda conclusión, como dice este otro autor tal en tal texto, entonces ahí nos quedamos como que, ¿dónde está lo que, la idea? Porque ahí había que diferenciar dos cosas, porque en algunos estados de grado, tú presentas los resultados comparando con otras investigaciones. Con lo que han hecho estos autores. Así es. A diferencia de las conclusiones, que las conclusiones sí se originan desde los resultados, pero no se confunden con los resultados. Lo mismo sucede con las recomendaciones. Las recomendaciones, realmente lo original de un trabajo de grado son las conclusiones, porque se originan en el trabajo que hizo el estudiante, en el trabajo de campo que hizo el estudiante, si estudia su actividad. Ahí es donde está la originalidad. Pero en los resultados sí hay que hacer referencia y comparaciones con otros autores. De hecho, perdón, profe, de hecho esa comparación se debe hacer con el marco teórico. Exactamente. El marco referencial, porque sí, hacen marco referencial, pero no lo utilizan. Sí. Porque en el marco de referencia también hay que diferenciar, por ejemplo, que es el marco teórico, que son las teorías que se utilizan, como el marco conceptual, que sí es la conceptualización que hace el que realiza el trabajo de grado o la tesis, ¿verdad? Pero ahí no sería posible hacerlo a través de Turnitin, sino una evaluación del profesor de cómo el marco teórico le sirvió para hacer la propuesta de investigación. Exactamente, porque en marco teórico también se presenta otra cosa, que colocan marcos teóricos no pertinentes. Es decir, están hablando de la, por decir un ejemplo, de la leche de la vaca, pero en el marco teórico empiezan a hablar de los cachos. Sí, señor, uno dice que tiene que ver los cachos con la producción de leche en la vaca, ¿verdad? Eso se llama marco teórico no pertinente. Profesores, muchas gracias. Háganme el favor y comen, y se cuidan, y que no les dé COVID. Chao. Chao, muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, gracias, no me llega el link. Muchas gracias. Ay, chao, profesor, buena tarde, hasta luego, chao. Hasta luego, que pasen buena tarde. No le llegó el link, ya se lo comparto por el chat. No me llega. Ya se lo comparto por el chat. Chao. Chao. Profe Iván. Señor. Chao. Usted me puede hacer el favor y me comparte los estudiantes y el número de contacto de los estudiantes de los 3 proyectos. Sí, yo mañana les envío a todos eso, tranquilo. Mañana les envío a todos, porque yo hasta el 12 que iniciábamos y que estuvieran matriculados no podía dar esa opción, pero hoy ya le dije a mi auxiliar que me apoyara y mañana se lo estoy enviando. ¿Listo, César? Ok, no, pensé que estaba atrasado en eso, entonces me daba pena. No. Gracias, ya fue. Hasta luego. Chao. En la clase. Chao. 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 Bueno, chao, buenas noches. Lo mismo.